Un alto al fuego entre Estados Unidos, Irán e Israel ya está en vigor. Gracias por acompañarnos en esta edición especial de i24 News en inglés. Soy Nicole Sedek, transmitiendo en vivo desde Tel Aviv. Después de casi 40 días de una intensa campaña de bombardeos, Washington y Teherán han acordado un alto al fuego temporal de 2 semanas. El alto al fuego, negociado por Pakistán, se logró en el último momento, 2 horas antes de la fecha límite impuesta por el presidente estadounidense Donald Trump, quien prometió acabar con toda una civilización si Teherán no aceptaba un acuerdo. Este acuerdo de último minuto es solo un punto de partida, donde el estrecho de Hormuz se abrirá para el transporte marítimo internacional y las conversaciones destinadas a una supuesta paz duradera comenzarán el viernes en Islamabad. Pero a menos de 12 horas de iniciado este alto al fuego, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein ya han sido atacados. La televisión estatal iraní afirma que estos ataques contra los estados del Golfo son una respuesta a los ataques reportados a la refinería de petróleo Levan de Irán. Ataques que también ocurrieron después de que se anunciara el alto al fuego. Y aunque la primera ministra de Pakistán afirma que el alto al fuego también incluye a Hezbollah y Líbano, el primer ministro de Israel dice que no es así. Y de hecho, la Fuerza Aérea de Israel lanzó la mayor oleada de ataques contra Hezbollah desde que comenzaron los nuevos enfrentamientos. Claramente estamos parados sobre terreno inestable. La pregunta de esta noche es simple. ¿Es esto un verdadero avance o solo una pausa temporal antes de la próxima escalada? Bueno, vamos a discutir todos los ángulos de este alto al fuego, pero comencemos con una actualización sobre lo que realmente implica. Nuestra corresponsal de i24 News en inglés, Balik Sledin, tiene lo más reciente desde el norte de Israel. Balik, el alto al fuego está en vigor, pero ya hay declaraciones contradictorias sobre si Hezbollah y Líbano están incluidos en este alto al fuego. El primer ministro Netanyahu dice que no lo está. Entonces, ¿qué sabemos sobre lo que está incluido en esta tregua de 2 semanas? Sí, bueno, todos dicen algo diferente porque el primer ministro de Pakistán, el mediador en este acuerdo, dijo que Líbano está incluido en el alto al fuego temporal. Después de eso, hemos visto que la oficina del primer ministro emitió un comunicado diciendo que no incluye a Hezbollah, que no incluye el frente del Líbano. Además, las Fuerzas de Defensa de Israel, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir, dijo lo mismo, que continuarán con su operación contra Hezbollah, incluyendo también una operación terrestre. Así que en la última hora también hemos escuchado al presidente Trump hablando con PBS sobre el hecho de que Hezbollah no está incluido o en realidad que Hezbollah es el problema, por lo que Líbano no está incluido en el alto al fuego temporal. Y también Caroline Levitt, la portavoz de la Casa Blanca, habló con medios israelíes hace poco diciendo lo mismo, que Líbano no está incluido en este alto al fuego o el alto al fuego temporal. Así que esto es realmente lo que está sucediendo también sobre el terreno. Hoy, como mencionaste, 100 objetivos fueron atacados por la Fuerza Aérea Israelí y todo eso en cuestión de minutos. De hecho, atacó sitios militares y los centros de mando y control de Hezbollah. Y según nuestros propios reportes del canal hebreo, esto no es algo que Israel haya ideado justo después del alto al fuego con Irán. Más bien, este es un esfuerzo real en el que se ha estado trabajando durante los últimos días, incluyendo inteligencia. Porque Hezbollah no fue atacado de esta manera desde el inicio de la guerra. Y ese ataque tiene que ocurrir o tenía que ocurrir para poner en peligro los centros de mando de Hezbollah y su capacidad de operar sobre el terreno. Así que en realidad esta es una campaña aérea que fue planeada para eso y simplemente sucedió que fue unas horas después de que comenzó el alto al fuego con Irán. De cualquier manera, estamos hablando aquí de cientos de personas muertas según la Cruz Roja. Hace solo unos minutos, el Ministerio de Salud de Líbano también dijo que 87 personas murieron. No está claro por qué hay una diferencia aquí, pero también estamos hablando de cientos de personas heridas, con, nuevamente, 100 objetivos en 10 minutos o menos, según las Fuerzas de Defensa de Israel. Balik Sledin con esas actualizaciones desde el terreno. Gracias por esa cobertura. Hace poco, el secretario de Guerra Pete Hegseth realizó una conferencia de prensa sobre los logros en la guerra que tanto Estados Unidos como Israel pudieron alcanzar durante el último mes y medio. Esto fue lo que dijo. Desatamos solo una fracción de nuestra fuerza, e Irán sufrió una derrota militar devastadora.
Junto con nuestros socios israelíes, el ejército de Estados Unidos logró cada uno de los objetivos según el plan, en el tiempo previsto, exactamente como se estableció desde el primer día. La Marina de Irán está en el fondo del mar, ya sea la clase Salamani, su clase de fragatas, sus preciados portaaviones de drones, submarinos, buques minadores, todos hundidos. La Fuerza Aérea de Irán ha sido eliminada. Irán ya no tiene defensa aérea, ningún tipo de sistema de defensa aérea integral. Nosotros controlamos sus cielos. Su programa de misiles está prácticamente destruido. Los lanzadores, las instalaciones de producción y las reservas existentes han sido agotados y diezmados. Conmigo en el estudio para hablar de todos estos últimos acontecimientos está Daniel Pomeranz, director general de Reality Check, además de experto legal y analista político, así como nuestra corresponsal principal de Medio Oriente de I24 News, Ariel Osran. Señores, gracias por acompañarme hoy en el estudio de I24 News en inglés. Ariel, quiero empezar contigo porque este alto al fuego de 2 semanas se está presentando como un punto de partida que comienza con la apertura del estrecho de Hormuz, pero ya hay informes contradictorios sobre lo que realmente está sucediendo en esta vía marítima tan crítica. ¿Qué nos puedes compartir sobre lo más reciente? Bueno, lo más reciente, según Irán, los propios medios iraníes lo están diciendo, después de que se permitió que 2 barcos transitaran por el estrecho de Hormuz hoy, el estrecho ha sido cerrado nuevamente como resultado de los ataques continuos de Israel contra Líbano. Así que estamos viendo que se han formado 2 bandos, Israel y Estados Unidos, por un lado, diciendo que Líbano no está incluido en el alto al fuego, e Irán y el mediador Pakistán diciendo que sí lo está. Estamos viendo que esto ya está causando muchas tensiones incluso antes de que comiencen las conversaciones en Islamabad que se esperan para el viernes. Pero ese es solo, ya sabes, un ejemplo de una violación del alto al fuego. También mencionaste los ataques en el Golfo. Prácticamente 5 de los 6 países del Golfo, excluyendo a Omán, han sido atacados hoy con drones iraníes, misiles balísticos, atacando la infraestructura energética, especialmente en Arabia Saudita, atacando el oleoducto este-oeste, que es crucial para que Arabia Saudita mantenga su exportación de crudo. Después de que se amenazó el estrecho de Hormuz, decidieron canalizar su petróleo hacia el otro lado de la península arábiga para poder sacarlo por el estrecho de Bab al-Mandab. Ahora eso también está siendo atacado como una especie de señal de lo que podría venir si este conflicto continúa. Entonces, Bali, preguntas qué implica el alto al fuego. Primero estabilicemos este alto al fuego. Aún no hemos llegado a ese punto y no está claro si eso sucederá antes del viernes, cuando comiencen las conversaciones, o incluso después de eso. Todavía hay muchas preguntas en el aire. Daniel, quiero hablar contigo sobre lo que estamos viendo en el estrecho de Hormuz en este momento, porque incluso se informa que Irán afirma que si el estrecho de Hormuz va a estar abierto, quiere que tanto Irán como Omán comiencen a cobrar peajes de tránsito a cualquier barco que quiera pasar por ahí. Ahora, el ministro de Transporte de Omán dijo que Omán no impondrá ninguna tarifa de tránsito, pero si Irán llegara a hacerlo, ¿qué tan legal sería esto? ¿Estas compañías navieras realmente tendrían que acatar las exigencias de Irán? Bueno, ya sabes, siempre hay una diferencia entre la ley y la realidad. Es algo que siempre les digo a mis estudiantes y solía decirles a mis clientes. Según la ley, hay toda una serie de leyes diferentes, tratados internacionales y convenciones que prohíben cobrar peajes, prohíben limitar el paso. Este es un estrecho internacional y los barcos tienen que pasar por ahí. El argumento de Irán es que hay uno de esos tratados que no firmaron, pero hay otros tratados que Irán sí firmó y que tienen los mismos requisitos. Así que si vas a argumentar sobre el derecho internacional, no, Irán está violando el derecho internacional. Por otro lado, los barcos no quieren correr ese riesgo. Las compañías de seguros no quieren correr ese riesgo. Y el mayor problema que tenemos ahora mismo en Irán es que no está claro que alguien tenga la capacidad de controlar un alto el fuego. Una persona podría estar de acuerdo con algo y algunas fuerzas de la Guardia Republicana podrían terminar disparando de todos modos. Si eres una compañía de seguros, no vas a querer correr ese riesgo. Ciertamente hay muchos riesgos involucrados, pero mencionas algo que, Ariel, quiero comentar contigo. En Irán, ¿quién ha aceptado este alto al fuego? Porque hubo un informe interesante de Axios que decía que en realidad fue Mojtaba Khamenei, el nuevo líder supremo, quien al final dio luz verde, lo cual entra en conflicto con algunos reportes sobre si realmente tiene la última palabra al final del día. ¿Qué sabemos sobre cómo se decidió este alto al fuego dentro de Irán? Bueno, después de que se anunció el alto al fuego, hubo declaraciones de varios grupos diferentes en Irán
algunos medios de comunicación por su propia cuenta, pero creo que la declaración más creíble de todas es la del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. Este es el máximo órgano de seguridad en Irán. El jefe de ese organismo era Ali Larijani y él era el principal funcionario de seguridad en Irán hasta que fue eliminado al inicio de la guerra, y así lo confirmaron. Fue Munster Baghmaney quien autorizó el alto al fuego, quien autorizó las conversaciones en Pakistán y quien limitó la duración de esas conversaciones a un periodo de hasta 2 semanas. Ahora, si el Consejo Supremo de Seguridad Nacional está diciendo ¿eso significa que sea verdad? No necesariamente. Pero podemos atribuir la validez de que Irán acepte esto a su máximo órgano de seguridad, lo que una vez más muestra quién toma las decisiones en Irán, que ya no estamos hablando de la República Islámica de Irán. No está gestionado por la Revolución Islámica, está gestionado por el CGRI. Es la República del CGRI de Irán, es el aparato de seguridad, ese es el que toma las decisiones. Es el máximo órgano de seguridad el que está informando al pueblo iraní, de hecho, al mundo, que ha aceptado el alto al fuego y que esto se hizo con la luz verde del líder supremo. Así que no es el propio líder supremo, aunque él tiene su propia cuenta de Twitter, también en farsi, también en inglés y en otros idiomas. No son los medios estatales, sino el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, lo que una vez más resalta quién está tomando las decisiones hoy en Irán. Irán ciertamente está transmitiendo un mensaje de victoria, al igual que Estados Unidos, al igual que Israel también. Pero Daniel, desde el punto de vista de la disuasión, ¿qué mensaje envía este alto el fuego a los nuevos líderes en Irán? Bueno, realmente no está claro. Ni siquiera está claro si esto es realmente un alto el fuego que pretende conducir a una resolución o si es otra cosa. ¿Sabes? Hay toda una gran armada de recursos estadounidenses dirigiéndose a la región en este momento. 2 portaaviones, unidades expedicionarias de la Infantería de Marina, unidades aerotransportadas del Ejército. Y todos ellos se están desplazando desde el extranjero y bueno, la mayoría de ellos están viajando por mar, algunos por aire, pero los que van por mar tienen fechas de llegada previstas casi exactamente cuando termina este plazo de 2 semanas. Esto es exactamente lo que estábamos viendo antes de que comenzara la operación Epic Fury. Había mucha charla, mucha negociación, y justo cuando el USS Gerald R. Ford estaba entrando al Mediterráneo, de repente vimos que comenzaba esta acción cinética. Así que no está claro si Estados Unidos realmente busca resolver esto o solo está ganando tiempo para posicionar sus fuerzas. Y vimos que hizo eso hace apenas un mes. Ciertamente hemos visto esto en el pasado. Ahora, mientras analizamos exactamente lo que esto significa para Estados Unidos e Israel, una gran pregunta sigue siendo qué significa para Irán. Porque incluso cuando se establece un alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, para los civiles iraníes, la verdadera amenaza podría no ser Estados Unidos, sino lo que sucede en casa cuando la guerra se calma. Las autoridades en Teherán ya están señalando una represión más dura contra la disidencia. Y como vimos después de la guerra de 12 días en junio, un alto al fuego a menudo puede hacer que la violencia se desplace hacia adentro, lo que significa que los iraníes comunes podrían volver a convertirse en el principal blanco de las brutales represiones del régimen. Nos acompaña para hablar más sobre el tema Ramyar Hassani, analista y comentarista de asuntos iraníes, así como trabajadora de derechos humanos iraní. Ramyar Hassani, ¿qué es lo que probablemente suceda dentro de Irán ahora que hay un alto al fuego? ¿Cómo actúa el régimen, las fuerzas sitiadas, para reprimir a quienes han sido críticos contra el régimen, posiblemente en apoyo a Estados Unidos y Occidente durante este último mes y medio? Hola. Sí, entonces es una fase bastante temprana del alto al fuego y no está claro si se mantendrá, ¿verdad? Y también está esta idea de que sí, por supuesto, los civiles iraníes podrían querer reagruparse, pero tampoco debemos olvidar que el reagrupamiento también viene del lado del régimen iraní, así que tendrán tiempo para reagruparse y reprimir cualquier protesta. Y el problema es que, aunque hay un alto al fuego con algunos puntos en ese alto al fuego que no se pueden violar, digamos, proteger a los civiles en Irán o atacarlos o a cualquier grupo minoritario no es parte de ese alto al fuego. Así que si Irán realiza más arrestos y cuelga a más civiles, en realidad no es una violación del alto al fuego.
Entonces, ¿qué has escuchado, si es que has escuchado algo, sobre cómo se percibe este alto al fuego dentro de Irán? ¿Está trayendo alivio o temores más grandes que los propios bombardeos? Así que lo que escuchas de Irán en las redes sociales, por ejemplo, no es principalmente lo que el pueblo iraní realmente dice, o los civiles normales y corrientes, o aquellos que protestaron contra el régimen iraní un mes antes de que comenzara la guerra, porque ha habido un apagón de Internet durante toda la duración de la guerra. Excepto por un porcentaje muy pequeño, como el 1% de aquellos que están cerca del régimen, ya sean periodistas o los llamados analistas. Y ellos son los que dicen algo y los escuchas, no los iraníes en general. Con este apagón de Internet, como lo hemos visto implementado, no solo durante el transcurso de la guerra, sino incluso desde principios de este año, cuando comenzaron estas protestas masivas. Ahora que hay un alto al fuego, ¿deberíamos esperar que regrese el Internet dentro de Irán para que podamos escuchar más sobre lo que está sucediendo en el terreno? Bueno, estoy seguro de que el pueblo iraní está muy ansioso por recuperar el Internet y volver a estar conectado con el mundo, y también por sus propios negocios, porque hay muchos pequeños negocios en Irán que no pueden operar sin Internet. Pero la cuestión es que para los comandantes de la Guardia Revolucionaria, los funcionarios y el régimen iraní en general no tienen prisa por reconectar el Internet. Para ellos no es la prioridad principal, y de hecho si quieren llevar a cabo otra ola de arrestos, como también lo han estado haciendo durante la guerra y la persecución de los civiles, es mejor que no haya Internet, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad entonces de que las protestas masivas puedan comenzar de nuevo? ¿Cuánto tiempo necesitan los manifestantes para reorganizarse? ¿Cuándo podríamos esperar posiblemente verlos salir a las calles contra el régimen? Bueno, honestamente, esta guerra no solo ha dañado al régimen iraní y sus infraestructuras, también ha afectado y costado vidas de civiles. Así que el pueblo iraní primero tendrá que salir del shock de la guerra. Durante más de un mes se iban a dormir sin saber si iban a despertar o si seguirían vivos. Así que también necesitarán tiempo para recuperarse. Y no es fácil decir cuándo volverán a empezar las protestas, pero esto ha estado ocurriendo en Irán. Y si ves, la guerra de 12 días del año pasado tomó algunos meses y luego las cosas se calmaron. Y luego, de nuevo, debido a las quejas económicas, sociales y también políticas de los iraníes, salieron a las calles. Así que, pero en realidad no sabemos cuándo volverá a suceder. Y de hecho, tampoco estoy muy seguro de que los civiles iraníes vayan a creer en lo que el gobierno de Estados Unidos y la administración de Donald Trump digan en el futuro, como escuchamos, que dijeron, está bien, salgan a las calles, continúen y la ayuda está en camino. La ayuda nunca llegó. Luego comenzó la guerra y de repente se trataba de eliminar y destruir toda la civilización. Así que no estoy seguro de cómo los civiles iraníes verán a Estados Unidos. También. Muy bien, Ramyar Hassani, es un gusto tenerte con nosotros hoy en i24 News en inglés. Gracias por compartir esa perspectiva. Ahora, después de mes y medio de noches sin dormir, carreras constantes a los refugios y casi 30 personas muertas por ataques de misiles y cohetes, los bombardeos desde Irán hacia Israel han cesado, al menos por ahora. Pero la reacción no es la alegría abrumadora que podrías esperar. Por un lado, hay alivio de que los combates puedan haberse detenido, pero también hay una creciente frustración por la forma en que está terminando. Muchos israelíes sienten que la guerra se está deteniendo antes de lograr un resultado decisivo, con objetivos clave, incluyendo la disuasión a largo plazo y la amenaza más amplia de los grupos proxy de Irán, aún sin resolverse. Así que, aunque el alto al fuego trae tranquilidad temporal, hace poco para abordar los desafíos de seguridad más profundos que aún enfrenta el país. Esto es lo que algunos ciudadanos dijeron.
El Estado de Israel se volvió un Estado no independiente al tomar decisiones. En la práctica, el Estado de Israel se volvió un poco un títere de Estados Unidos. Creo que logramos logros militares muy impresionantes, pero el Estado de Israel no sabe cómo traducir esto en logros políticos. Y sin logros políticos, no hay beneficio en lo que estamos haciendo. Creo que si este acuerdo incluye a Hezbollah, entonces estaremos en una situación un poco mejor que antes si necesitamos detener el fuego, pero nuestros problemas no los resolvimos. Bueno, regresando aquí al estudio, Daniel, sé que por ahora lleva menos de 24 horas, pero ¿cómo se ve este alto al fuego en Israel? ¿Hay una sensación de que esto aún no ha terminado y que esto solo está prolongando o retrasando la próxima ronda, sea lo que sea? El sentimiento principal aquí es preocupación. Como la mayoría de la gente, me enteré del alto al fuego dentro de un refugio antiaéreo. Hay cierta ironía en eso. Y estamos preocupados aquí porque si esto no es el final, no nos preocupa que la guerra pueda continuar. Esa es la ironía de los israelíes. Nos preocupa que podamos quedarnos con este régimen, que es el régimen iraní. Es como una infección de los senos nasales. Si tomas la mitad de los antibióticos, te sientes mejor, pero luego regresa un poco después. Esta es una ideología de la revolución islámica chiita que cree en convertir al mundo al Islam chiita. Han globalizado la revolución, así como globalizaron la intifada. Su objetivo no es la prosperidad, no es vivir bien, no es un mejor futuro para sus hijos, y ni siquiera es mantenerse en el poder. La gente sigue diciendo que el régimen quiere quedarse en el poder. Lo que el régimen quiere es convertir al mundo o morir en el intento, el martirio, lo que significa que si tienen cualquier capacidad de seguir intentándolo, sin importar los riesgos o la disuasión, seguirán haciendo esos intentos. E Israel está preocupada tanto porque seguirán intentándolo como porque lo harán en un mundo o con un presidente estadounidense que está más dispuesto a dejar que lo intenten y menos preocupado por hacer el esfuerzo real de detenerlos. Así que eso es lo que preocupa al pueblo israelí en este momento. Pero la buena noticia es, no sé si quiero llamarlo buena noticia, pero el plan de 10 puntos de Irán que están presentando sobre lo que necesitarían para tener un alto al fuego incluye varias cosas con las que Estados Unidos simplemente no puede estar de acuerdo, como retirar todas las bases estadounidenses de Medio Oriente, permitir que Irán continúe enriqueciendo uranio. Otro punto es lo que llaman paz regional, que es un código para permitir que tanto Hezbollah como Hamas sigan operando, algo a lo que Israel nunca accedería. Así que es totalmente posible que este alto al fuego pueda resultar en que Irán incumpla, lo que aumenta la credibilidad de Estados Unidos e Israel para continuar. Por otro lado, si realmente el presidente está buscando una salida, los israelíes se van a sentir muy preocupados. Estamos viendo otra situación tipo Obama-Biden, incluso tipo Nixon, donde Israel está de alguna manera contenido y reprimido y expuesto a peligros futuros. Sin duda, todavía quedan muchas preguntas. Ariel, hablemos de lo que se ha logrado en el último mes y medio, tanto con los ataques de Estados Unidos como de Israel. ¿Qué le han hecho a la capacidad de Irán mientras el régimen siga intacto? Correcto. Así que creo que la mejor manera de verlo es desde la perspectiva de los objetivos militares de cada lado. Entonces, Israel estableció objetivos militares muy claros para degradar las capacidades de lanzamiento de Irán. Eso significa atacar sus reservas de misiles y lanzadores y también atacar los sitios de producción, que no puedan reconstruir más misiles una vez que haya un alto al fuego, como lo hicieron entre la guerra de junio y ahora, donde produjeron aproximadamente 1,000 misiles balísticos y planean producir muchos miles más. Así que durante toda la guerra pudimos ver a Israel y a Estados Unidos degradando las capacidades de lanzamiento de Irán en más del 90%. Y eso es muy significativo, ya que les hubiera gustado lanzar 10, tal vez 20 misiles por andanada, pero eso se limitó a 1 o 2 misiles por andanada. Y eso es muy significativo en la capacidad de defensa aérea de Israel para proteger el frente interno. Así que también está eso, además de seguir degradando sus capacidades nucleares, atacando varios sitios nucleares. De nuevo, esto no está dirigido al uranio enriquecido que todavía está enterrado bajo tierra, la mayoría en Isfahán, que según evaluaciones militares israelíes y estadounidenses no ha sido tocado desde junio, pero sigue degradando las capacidades nucleares de Irán. Y en cuanto al cambio de régimen o preparar el escenario, sentar las bases para que el pueblo iraní se levante una vez más e intente derrocar al régimen. Israel asestó golpes significativos al aparato represivo de Irán,
atacando las sedes de seguridad interna y a Basij. Así que si lo ves desde el punto de vista militar israelí, Israel logró la mayoría, si no es que todos, de sus objetivos militares, el objetivo de que el pueblo iraní tome la iniciativa y derroque al régimen. Ese es un objetivo que solo puedes calcular realmente cuando suceda en el futuro, no en este momento. Pero sí, se causaron daños significativos al aparato represivo. En cuanto a los objetivos militares de Estados Unidos, eso es mucho más incierto. Sí, hubo daños significativos causados a la Marina y a su capacidad en el mar para amenazar, por ejemplo, el estrecho de Hormuz. Pero vemos que el estrecho de Hormuz ha sido controlado por Irán. Gracias por quedarse con nosotras aquí en E24 News. El alto el fuego en Irán no está afectando la lucha de Israel contra el grupo respaldado por Irán, Hezbollah. De hecho, hoy la Fuerza Aérea de Israel completó su mayor ola de ataques aéreos contra Hezbollah en Líbano, desde que comenzaron los nuevos enfrentamientos, atacando 100 sitios en solo 10 minutos. Aquí hay más información del ministro de Defensa de Israel, Israel Katz. Advertimos a Naim Qasim que Hezbollah pagaría un precio muy alto por atacar a Israel en nombre de Irán. Y hoy dimos otro paso para cumplir esa promesa. También llegará el turno personal del architerrorista Naim Qasim. Las fuerzas de defensa de Israel continúan operando vigorosamente en Líbano para repeler amenazas y frustrar las capacidades de Hezbollah, de acuerdo con la política que hemos establecido. Prometemos brindar seguridad a los residentes del norte y eso es exactamente lo que haremos. Bueno, todavía me acompañan en el estudio Daniel Pomeranz y Ariel Osaran. Ariel, en cuanto a lo que estamos viendo con Irán y Hezbollah intentando vincular este alto el fuego también al frente norte, ¿qué pasa con el gobierno libanés? ¿Qué están diciendo sobre estos ataques israelíes más recientes, intensificados y fuertes en el sur del Líbano? Por favor, que alguien nos ayude a detenerlos. Básicamente ya no saben qué hacer. Saben que Hezbollah le está dando a Israel la legitimidad para llevar a cabo sus ataques contra la infraestructura de Hezbollah en todo el Líbano y en la parte sur del país, en el Valle de la Beca, así como en los suburbios del sur de Beirut. Pero los ataques de hoy no se limitaron solo a esa parte de la capital. También en otros lugares, más cerca del centro de Beirut, hubo zonas que también fueron atacadas. Así que ellos saben que Hezbollah le está dando a Israel la legitimidad para llevar a cabo sus ataques. Por otro lado, están viendo la destrucción masiva que causan estos ataques israelíes. E Israel aún no ha aceptado hasta ahora sentarse con funcionarios libaneses en la mesa de negociaciones e intentar llegar a un acuerdo que permita la transferencia gradual del control del sur del Líbano a las Fuerzas Armadas libanesas, así como el fin de los ataques, porque Israel quiere maximizar sus logros militares contra Hezbollah. Hezbollah le dio esta oportunidad a Israel. Estas no son mis palabras, son las palabras del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Ayala Sabir. Y las Fuerzas de Defensa de Israel no quieren perder esta oportunidad. Sí, en la ronda anterior de combates, Israel degradó las capacidades de Hezbollah en un 80%, y la expectativa en una realidad posterior al 7 de octubre de que Israel simplemente pueda enfrentarse a sus enormes enemigos en términos de sus capacidades. De 100% a 0% de un solo golpe, ese es simplemente un objetivo inalcanzable. Pero después de disminuir o degradar sus capacidades en un 80%, ahora Israel quiere otra oportunidad para no necesariamente terminar, pero sí llevar el trabajo lo más cerca posible de cero. Y eso es lo que estamos viendo suceder en este momento. Y seguimos escuchando a Israel decir que van a construir esta zona de amortiguamiento al sur del río Tani. Daniel, mientras tanto, incluso hoy estamos escuchando a muchos en la comunidad internacional instar a Israel a que deje de disparar contra Hezbollah en Líbano.
Están tratando de vincular este alto al fuego con el alto al fuego en Irán, pero hablemos sobre la legalidad de lo que está sucediendo en este momento, especialmente si Israel intenta construir esta zona de seguridad, esta zona de amortiguamiento al sur del río Litani. Es cuando escuchamos a muchos críticos decir que eso no está permitido, eso es ocupación en el sur del Líbano. Pero, ¿qué tan lejos está eso de la realidad jurídica? Bueno, ¿sabes qué más no está permitido? Las organizaciones terroristas. Cuando el derecho internacional moderno, realmente se desarrolló en la década de 1940, antes de que alguien tuviera la idea de que las organizaciones terroristas proliferarían tanto. Ahora hay unas 230 organizaciones terroristas en el mundo. Eso es más que el número de países en el mundo. El mundo está compuesto mayormente por organizaciones terroristas. Ellos no han firmado las convenciones internacionales y no siguen sus reglas, y hay muchos estados-nación que los apoyan. Así que todos los que hablan sobre el derecho internacional y dicen preocuparse por él, tienen la responsabilidad de hacer que estas organizaciones terroristas dejen de existir. Y durante 80 años desde la década de 1940 han fallado y se han negado a hacerlo. Ahora no veo el sentido de que Israel se siente a discutir cualquier cosa con Líbano, porque Israel no está en conflicto con Líbano. Israel está en conflicto con Hezbollah y Líbano no tiene control sobre Hezbollah. Ahora, he escuchado a funcionarios franceses decir que, bueno, el gobierno de Líbano tiene que tener cuidado porque si toman medidas podrían verse envueltos en una guerra civil. Bueno, ya lo están, simplemente están eligiendo no pelearla. En este momento, Líbano tiene una elección: o lucha por la existencia continua de su país, o en efecto entrega su país a Hezbollah. Y ahora me doy cuenta de que los franceses son los principales expertos mundiales en rendirse, pero eso no les sirvió en el pasado y no le está sirviendo a Líbano en este momento. El derecho internacional respecto a que Israel cree una zona de seguridad dentro del Líbano, mientras esa zona se use para atacar a Israel, le da a Israel pleno derecho bajo las convenciones de Ginebra para tomar esa zona, siempre y cuando no apunten intencionalmente a civiles, siempre y cuando hagan un esfuerzo por evitar daños indebidos a los civiles. Bajo estas circunstancias tienen todo el derecho de tomar esa zona, porque eso previene daños a los civiles israelíes. Un análisis muy importante, Daniel. Gracias por traernos tu experiencia legal, como siempre. Ahora quiero hablar sobre quién negoció este alto al fuego en primer lugar. Este alto al fuego de 2 semanas fue negociado por Pakistán, que intervino como un intermediario clave entre Washington y Teherán, posicionando a Islamabad en el centro de una diplomacia directa poco común. Mientras ambos lados ahora se preparan para conversaciones cruciales que se espera comiencen ahí el viernes. Ahora nos acompaña Hassan Pirzada, estratega geopolítico pakistaní y consultor de política exterior. ¿Cómo pudo Pakistán llevar a cabo este esfuerzo de último minuto específicamente para asegurar esta tregua temporal de 2 semanas? Gracias por invitarme. También vine al canal hace 12 días y digo que Pakistán ha estado desempeñando un papel central en esta mediación. Pakistán estaba realizando activamente la diplomacia por canales discretos. Nuestro ministro de Relaciones Exteriores estuvo en contacto continuo con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán y también involucrando a las potencias regionales como Arabia Saudita y Egipto. Mientras que Pakistán también en el último año y medio ha desarrollado una muy buena relación con la administración de Trump, especialmente de manera directa. La relación personal del primer ministro Shahbaz Sharif con el presidente Trump y también el jefe de las fuerzas de defensa, Sayed Asamuni, tiene una muy buena relación con Trump también. Así que creo que todos estos factores entran en juego y Pakistán, ya sabes, el ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán ha hecho todo el trabajo previo. Y luego vienen el primer ministro de Pakistán y el jefe de las fuerzas de defensa, quienes han sellado este acuerdo en las últimas 24 horas, realizando negociaciones constantes entre Estados Unidos e Irán. Con las conversaciones comenzando el viernes en Islamabad, ¿qué exactamente podemos esperar? ¿Cómo puede Pakistán demostrar ser un mediador exitoso entre estos dos países cuando aún existen diferencias tan grandes? Creo que sí. Pakistán está en una posición única porque los iraníes también confían en Pakistán, y lo mismo ocurre con la administración de Estados Unidos. Pakistán, obviamente, creo que sí, como yo lo veo, el marco ya estaba ahí desde 2013, cuando comenzó con el Plan de Acción Integral Conjunto. Ese es el marco, creo yo, que será la base de todo esto, porque ya hay muchas cosas que se han resuelto entre estos dos países. Y curiosamente, el principal negociador en ese momento, Abbas Araghchi, ahora es el ministro de Relaciones Exteriores de Irán.
Y también tienes a las otras partes interesadas muy presentes ahí, como el ministro de Relaciones Exteriores de China, que también estuvo presente en ese momento, y también los rusos. Así que Pakistán también ha involucrado a todos ahí. Y creo que todavía no veo un acuerdo total y completo en ese sentido. Eso creo. Habrá una especie de acuerdo provisional que se implementará después de estos 15, 10, 14 días de alto el fuego, y eso marcará la pauta para el futuro, donde se logrará un acuerdo permanente entre Irán, Estados Unidos e Israel. Ya estamos escuchando algunas declaraciones contradictorias en lo que respecta al actual alto el fuego temporal de 2 semanas. La primera ministra de Pakistán dijo que Líbano estaba incluido en el alto el fuego con Irán. El primer ministro de Israel y ahora el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dicen que no es así. Estos dos altos el fuego no están entrelazados. ¿Por qué la primera ministra de Pakistán hizo esta declaración? ¿Hubo alguna confusión de su parte? Creo que no hay confusión. Pienso que Pakistán entró en esta mediación buscando un alto el fuego que no solo incluye al CCG, sino también a Israel y Líbano. Esa era la intención. Pakistán trabajó con eso. Y esa fue la razón por la que la primera ministra de Pakistán publicó ese tuit. Y el primer ministro de Pakistán, si has visto en las últimas horas, nuevamente publicó el tuit donde ha pedido repetidamente que todas las partes involucradas mantengan la calma y que no violen el alto el fuego. Así que Pakistán quiere que todas estas escaramuzas que están ocurriendo se detengan. Así podremos darle a la paz el tiempo que se necesita, porque si seguimos continuando con estas ataques que están ocurriendo, eso obstaculizará el proceso de paz que Pakistán está tratando de mediar en este momento. Hassan, al final del día, además de la esperanza de paz que podemos esperar aquí en la región, ¿qué gana Pakistán al ser el principal mediador entre estos dos países? Pakistán tiene frontera con Irán. Pakistán también tiene la segunda población chiita más grande fuera de Irán. Pakistán también tiene un pacto de defensa con Arabia Saudita. Así que si algo le pasa a Arabia Saudita, eso invocaría ese pacto de defensa, lo que significa que Pakistán tendría que intervenir y apoyar a Arabia Saudita si Arabia Saudita toma alguna acción ofensiva. Pakistán ha hecho una diplomacia increíble al mantener al CCG bajo control y no involucrarlos en esta guerra. Porque si la región se involucra ahí, Pakistán también tendrá que involucrarse, y Pakistán no quiere eso. Pakistán quiere paz en las fronteras con Irán también. Pakistán quiere paz en las fronteras con Afganistán también. Y la India también lo quiere. Así que Pakistán quiere paz en estas 3 fronteras que tiene. Y por eso Pakistán no puede permitirse esta guerra justo al lado. Hassan Pirzada, es un placer tenerte con nosotros. Muy interesante la perspectiva que compartiste hoy en I24 News. Gracias. Gracias. Quiero retomar esta conversación en el estudio. Seguimos con Ariel y Daniel. Daniel, desde la perspectiva de Israel, al escuchar sobre estas conversaciones que se están desarrollando y que ahora comenzarán el viernes en Islamabad, ¿tienen esperanza de que se pueda lograr un acuerdo real entre estos dos países cuando no se ha podido lograr nada en el pasado, cuando estos dos países se han sentado a la mesa de negociaciones? La gente israelí parece estar mayormente preocupada. Y creo que la mayor preocupación del pueblo israelí es que se llegue a un acuerdo, uno que deje a Israel en una situación peligrosa. El liderazgo israelí fue muy rápido en decir que dan la bienvenida al alto el fuego y que están de acuerdo con él. Y por supuesto que no incluye al Líbano, lo cual está en desacuerdo con lo que Irán y Pakistán están diciendo. Así que hay una brecha ahí, lo que me hace pensar que hay algún entendimiento a nivel de liderazgo sobre hacia dónde va esto, con el que aparentemente el liderazgo se siente cómodo. Pero algo a considerar en algún momento, esto va a terminar. Y cuando pensamos en un cambio de régimen y desde una perspectiva israelí, mientras el régimen actual en Irán siga ahí, sigue siendo un peligro. Pero cuando pensamos en un cambio de régimen, pensamos en 2 ejemplos. Uno es la Segunda Guerra Mundial, rendición incondicional, Alemania y Japón, éxito. El otro es Afganistán, Irak, guerras eternas, fracaso. Pero hay otro modelo, que es Kosovo. En Kosovo, Slobodan Milosevic seguía en el poder después de una campaña aérea de 78 días, pero luego, 16 meses después, su régimen era tan débil que finalmente cayó ante fuerzas internas. Así que podría ser que esto termine con un cambio de régimen exitoso. Podría ser que termine en fracaso, pero también podría ser que termine sin que pase nada. Pero luego, algún tiempo después, el régimen colapsa desde adentro.
Muy bien. Bueno, también quiero invitar a otra persona a esta conversación. Ahora nos acompaña el doctor Walid Faris, experto en política exterior y autor de Irán, una república imperialista y la política de Estados Unidos. Doctor Faris, gracias por acompañarnos hoy en I-24 News. Gracias por invitarme. Bueno, estamos hablando sobre el estado actual del alto al fuego temporal, pero una gran pregunta es si Irán y Hezbollah están tratando de vincular este alto al fuego con lo que estamos viendo en el Frente Norte. Al final del día, ¿qué significa este alto al fuego para la red de grupos proxy de Irán como Hezbollah? Bueno, escribí sobre esto en el Independent hace apenas 2 días y la gran pregunta sigue siendo que Hezbollah es el grupo más grande y también el más estratégico para el régimen islámico. Líbano está en la costa del Mediterráneo Oriental. Todo eso es muy importante, pero además Hezbollah está en la frontera norte de Israel, obviamente, con la capacidad estratégica de que perdió muchos misiles, pero de atacar directamente a los israelíes en sus zonas civiles. Pero dentro del Líbano tienes una ecuación que ha estado cambiando, pero aún no lo suficiente. Y esa ecuación es que los israelíes están ejerciendo una presión tremenda sobre la demografía de Hezbollah en el sur. Y hemos visto toda esta migración interna ocurriendo, y también mucha presión sobre el suburbio sur, como hoy hace unas horas. Pero realmente lo que no ha cambiado dentro del Líbano es la posición del gobierno libanés. A pesar de declaraciones aquí y allá, no han tomado la decisión de movilizar al ejército del Líbano para desarmar a Hezbollah o al menos contenerlo dentro del país. Ese es el cambio principal. Irán ya está amenazando con cerrar el estrecho de Hormuz, con romper este alto al fuego temporal si Líbano y Hezbollah no están incluidos. ¿Por qué Irán está presionando tanto para incluir a Hezbollah en cualquier alto al fuego? ¿Qué nos dice eso sobre lo importante que es Hezbollah para la estrategia general de Irán en este momento? Absolutamente. Quiero decir, Hezbollah es el hijo o la hija, dependiendo de cómo lo quieras ver, del régimen. El liderazgo de Hezbollah está integrado. Quiero decir, los secretarios generales de Hezbollah durante décadas han estado integrados en el alto mando del régimen islámico en Irán. Así que probablemente no es como los hutíes, es mejor que los hutíes. Hezbollah también tiene mando y control. Primero que nada, tienen una frontera física con Israel. Esa es una gran carta para el régimen en Irán. Pero además de eso, tienen la red global de terrorismo en todo el mundo, que está controlada por Hezbollah y luego controlada estratégicamente desde Teherán por la Guardia Revolucionaria Islámica. Así que perder a Hezbollah no es poca cosa. Es casi como perder la mitad del régimen en Irán en términos de capacidades terroristas. Por eso lo han puesto así y sorprendió a muchas personas que no entendían, pero por eso su régimen puso a Hezbollah como una condición por sí misma. No lo vincularon a ningún otro componente en la región excepto a Hezbollah. Y lo que ellos piensan que podría ser posible es que en Líbano Israel es el actor, el principal actor en el terreno. Así que esto es una presión del régimen sobre la administración Trump para eventualmente presionar al gobierno de Netanyahu o al gobierno israelí para que no continúe en el terreno. Ellos son los únicos que pueden continuar y cambiarlo. Hasta ahora sabemos que no ha cambiado. El gobierno israelí no tomó esa decisión. Probablemente no tomarán esa decisión. Y eso es lo que el régimen en Irán quiere que Estados Unidos cambie en Líbano. Doctora Faris, quédese conmigo, por favor, mientras recibo una actualización rápida de nuestra corresponsal principal en Medio Oriente, Ariel Osran. Ariel, mientras hablamos de lo que está sucediendo en Líbano, tenemos algunas actualizaciones sobre ese tema. ¿Qué nos puedes compartir? Sí. Así que estamos hablando de varios ataques aéreos dirigidos a Beirut, principalmente a los suburbios del sur. Y las fuerzas de defensa de Israel confirmaron que hace poco atacaron a un comandante de Hezbollah en Beirut. No especificaron quién ni si lograron eliminarlo. Pero los daños en estas zonas atacadas son muy significativos. Así que esperamos obtener más confirmación y detalles sobre la identidad del objetivo y el éxito de este intento de eliminación. Gracias por la actualización, Ariel. Doctora Ferris, volvemos contigo. Como vemos hoy, este aumento de la actividad militar por parte de Israel, existe el temor de que Hezbollah pronto pueda estar vinculado a un alto el fuego más permanente con Irán, con algunas de estas conversaciones que comienzan en Pakistán el viernes. ¿Es por eso que las fuerzas de defensa de Israel están intensificando la actividad militar específicamente hoy en medio de este alto el fuego con Irán?
Lógicamente, no sé cuál es la decisión de las fuerzas de defensa de Israel o del gobierno en general. Quiero decir, tú estás mucho mejor posicionado para saber eso, pero lógicamente los israelíes, el gobierno israelí, querrían lograr tanto como puedan antes de que cualquier alto el fuego formal incluya al Líbano. La decisión de incluir eso está en Washington, es decir, el presidente Trump bien podría pedirle a su aliado que simplemente se detenga hasta que se cierre el trato con el régimen islámico de Irán. Pero los israelíes saben muy bien que aquí es muy diferente. En Irán no hay tropas estadounidenses en el terreno. En Líbano hay fuerzas israelíes que están avanzando y Hezbollah está muy cerca. Así que probablemente Israel está pensando en eliminar a una figura de alto rango, podría ser el secretario general, como lo han hecho antes de que todos acepten un alto al fuego, como lo solicita Estados Unidos, si eso sucede. Ciertamente son actualizaciones que tendremos que seguir monitoreando en ese frente. En términos generales, durante el último mes y medio, incluso si vemos un alto al fuego con Irán en este momento, Israel y Estados Unidos han reducido en gran medida las capacidades de Irán. ¿Cómo ha impactado eso en la capacidad de Irán para apoyar y financiar a Hezbollah y a sus otras milicias aliadas? No, enormemente. Quiero decir, hoy muchas personas en DC están discutiendo, algunos están contentos, otros no están contentos con el alto al fuego ahora. ¿Por qué ahora y no después, cuando podríamos, ya sabes, eliminar aún más el poder estratégico del país? Eso está, ya sabes, en manos del presidente y su equipo de seguridad nacional y podría discutirse. Pero objetivamente hablando, lo que Estados Unidos e Israel han hecho para limitar, degradar y obviamente derrotar estratégicamente al régimen islámico significa que no tienen una marina ni fuerza aérea, la mitad de los misiles balísticos intercontinentales. Y lo siento si no entro en detalles. Pero por otro lado, el régimen islámico en Irán ya no es capaz de llevar a cabo una ofensiva masiva. Todavía pueden lanzar misiles, pero no tienen la capacidad. Y el segundo punto, el más importante para mí, al menos desde mi perspectiva, es que tienen un enemigo muy, muy feroz, y ese es el pueblo iraní. Han sido asesinados, han sido oprimidos hasta 50.000, pero el pueblo iraní no va a aceptar ningún acuerdo en absoluto. Y ya nos lo dijeron, incluyendo a la diáspora iraní aquí en Estados Unidos. Doctora Walid Faris, es un gusto tenerla con nosotros hoy en I24 News, perspectivas muy interesantes, como siempre. Gracias. Gracias, Matt. Los mercados globales están reaccionando fuertemente al alto el fuego, con los precios de la energía liderando las variaciones. Los precios del petróleo han bajado tras conocerse la noticia de que Irán dejará de atacar barcos en el estrecho de Hormuz. Pero los analistas advierten que la situación sigue siendo frágil, ya que las compañías navieras y los comerciantes aún están cautelosos y advierten que cualquier ruptura del alto el fuego podría hacer que los precios suban rápidamente de nuevo. De regreso aquí en el estudio con Ariel y Daniel, los analistas están cautelosos. E incluso hoy no hemos visto la apertura total del estrecho de Hormuz, como lo prometió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Si Irán todavía puede mantener secuestrada esta vía fluvial crucial, incluso si se llega a un acuerdo, ¿qué significa eso para la comunidad internacional? ¿Existe algún acuerdo que realmente pueda solucionar este problema? Bueno, primero que nada, cuando hablamos de los precios del petróleo, nos referimos a los contratos de futuros. Eso es lo que el mercado anticipa que será la situación del petróleo en el futuro. Y en este momento, los eventos recientes han hecho que los precios del petróleo bajen mucho, pero podrían volver a subir de inmediato en cualquier momento. Entonces, ¿qué veremos en el futuro? Irán ha dicho en su plan de 10 puntos que quiere poder controlar el transporte marítimo, quiere poder cobrar peajes. Si eso sucede, Irán habrá logrado una victoria que probablemente valga toda la destrucción que sufrió. Curiosamente, una de las cosas que Irán sufrió recientemente fue el colapso de su sistema bancario central que proporciona salarios a los soldados. Esos salarios debían pagarse el 27 de marzo y ahora muchos soldados no tienen dinero, no tienen comida, no tienen un lugar donde dormir, lo que puede ser en parte responsable de que Irán al menos haya empezado a dialogar. Pero tener el control sobre el 20% del petróleo mundial, que es algo que antes no tenían la amenaza, pero no el control. Eso sería una gran victoria para ellos. Y solo por esa razón, creo que es algo que Estados Unidos no puede permitirse dejar que suceda. Ariel, mientras Irán sigue controlando el estrecho de Hormuz, esto también está afectando a los estados del Golfo. ¿Qué estamos escuchando de los estados del Golfo en cuanto a su reacción sobre esta noticia más reciente del alto el fuego? Sí, primero podemos decir que hay reportes en Irán de varios ataques en la capital, Teherán, en numerosas zonas, concentrándose principalmente en la parte occidental, pero también en otros lugares.
Así que eso es algo a lo que hay que seguir prestando atención. Y ya sabes, hemos estado hablando de la entrada en vigor del alto el fuego. No hay alto el fuego. Se habla de que tal vez se detengan los ataques y ha habido una cierta reducción. Pero al final veamos a los Emiratos Árabes Unidos, que han sido los que más se han pronunciado en esta guerra hasta ahora. Adwal Galgash, principal asesor del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, declaró la victoria diciendo que lograron obtener el reconocimiento internacional. En cuanto a la amenaza de Irán, dijo que esto es solo el comienzo de varios pasos que se van a tomar para frenar la amenaza de Irán. Ahora, esta es una declaración muy esperanzadora proveniente de los Emiratos Árabes Unidos. No hemos visto que esto se haya puesto en práctica. De hecho, el último esfuerzo de la comunidad internacional en el Consejo de Seguridad de la ONU para votar a favor del proyecto de resolución de Bahrein que permitiría a los países usar las medidas necesarias para mantener abierto el estrecho de Hormuz. Eso fue vetado por China y Rusia, incluso después de que la redacción de esa resolución se suavizara para simplemente fomentar la coordinación internacional para mantener abierto el estrecho de Hormuz. Así que creo que en cuanto a los países del Golfo, están contentos de que al menos puedan tomar un pequeño respiro de estos ataques continuos. Pero no creo que esta felicidad dure mucho porque estamos viendo eso. 5 de los 6 países del Golfo, sin incluir Omán, han sido atacados hoy, principalmente atacando su infraestructura energética vital, el complejo de gas en los Emiratos Árabes Unidos, el oleoducto crítico en Arabia Saudita. Así que esta amenaza sigue en curso. Pero lo que está claro, y volvamos a Gagash una vez más, él dijo la semana pasada que si Irán pensaba que esta guerra crearía una brecha o una división entre los países del Golfo e Israel, de hecho será lo contrario. Lo que sucederá es que esta guerra solo acercará a Israel a los países del Golfo, o de hecho acercará a los países del Golfo a Israel. Así que será muy interesante ver si esto sucede y cuándo y cómo se materializará. Sin duda será interesante seguir de cerca, especialmente en las próximas horas en esta tregua en curso, como mencionaste. Ariel, Daniel, quiero agradecerles por estar con nosotros en esta última edición de I24 News. Gracias, Nicole. Vamos a una pausa ahora, pero todavía tenemos una hora completa de actualizaciones para discutir, así que no se vayan. Quédense con nosotras aquí en I24 News mientras seguimos discutiendo los últimos impactos de este llamado a un alto al fuego temporal entre Estados Unidos, Irán y cómo Israel está involucrado en todo esto. Quédense con nosotras aquí en I24 News.